Continuamos pues con el tema del listezón. Tenemos una ponencia, nuestra próxima ponencia a cargo de nuestro compañero Enrique Hugues Galindo, con el tema Puntos para la Agenda de Prestaciones Sociales y de la Salud. Esto una propuesta de la Delegación de Pensionados y Jubilados. Pues muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Bien, le pido a Hugo que ponga mi presentación y me apoye. Le voy a ir diciendo siguiente para ir cambiando. No sé, Hugo, si la tienes. A la maestra Patti le voy a decir que pare el reloj mientras. Ah, ok, está bien. Muy bien. Con los poderes. Aquí O sea que se la envié yo para evitar complicaciones, pues. No, sí, está bien, maestro. De hecho, Hugo ya tiene aquí su presentación, pero le voy a respetar los tiempos. Ah, no, pues no la veo, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Muy bien. A la Pues, cuenta de tres. de acuerdo con el título de esta ponencia, pues se trata de puntos para una agenda. Agenda que no se limita al asunto del listezón, sino que abarca un poco algo con lo que también tenemos problemas y es el seguro de gastos médicos mayores. Adelante, Hugo, por favor. A esa, están numeradas allá arriba, antecedentes 1, 5, etcétera. En las consideraciones que tengo para esta ponencia es que partimos de que una jubilación digna es, por un lado, un componente del derecho humano universal a una vida digna, pero también es una pretensión legítima de todos los trabajadores. Más aún, cuando se ha cumplido de sobra con obligaciones como servidores públicos, como es el caso de muchos de los pensionados y jubilados, por no decir todos, tanto en calidad como en tiempo y dedicación. Hablo de haber cumplido de sobra porque nosotros no laboramos únicamente 30 años, laboramos más de 30 años, 35, 40, 45, etcétera, por un lado, y por otro lado también levanto o subrayo que hemos sido servidores públicos. Siguiente, Hugo, por favor. Cientos de pensionados y jubilados afiliados al Estado en lo particular, así como los trabajadores universitarios en lo general, de parte de la instancia de seguridad social a la que estamos adscritos, hemos estado recibiendo una atención con múltiples deficiencias en menoscabo de una vida digna a la que tenemos derecho al haber cumplido nuestra parte como servidores públicos. Siguiente. En el ámbito de la salud, dicha situación nos ha obligado, y también lo puse en otro color para que resaltar, porque nos ha obligado a recurrir a un seguro de gastos médicos mayores con un costo cada día más elevado, así como a pagar altas cuotas por su uso, refiriéndonos al deducible y al coaseguro, y o a recurrir a atención privada asumiendo sus costos, siendo que el servicio médico convenido con listezón debería contemplar la atención médica desde el primero hasta el tercer nivel, y eso comprende algunos servicios que ahí señalo. Adelante, Hugo. Hugo, la siguiente. Perdón. En el ámbito económico, por un lado, indebidamente pagamos un cobro del 7% por un servicio médico que lejos está de ser eficiente y completo, pero que en cambio va en contra un derecho constitucional. Adicionalmente, por otro lado, en los últimos 4 meses se ha venido lastimando la certidumbre en los ingresos de pensionados y jubilados por retrasos en los pagos de pensiones, que además de injusto, acarrea diversas afectaciones, como todos estamos enterados. Adelante, Hugo. Aunado a estas anomalías y sus implicaciones, la Universidad de Sonora y el Estado de Sonora
hacen como que no ven la problemática que venimos señalando, por lo que para solventarla tomamos ideas de la llamada Agenda de la Delegación de Pensionados y Jubilados 2021-2022 y proponemos la estructuración de una agenda especial de prestaciones sociales y de la salud que incluya, la verdad, esta propuesta la he manejado en CGD, pero quiero reforzarla con la aprobación de parte del CGR y los puntos que se incluyen, paso a continuación a ellos. Hugo, si me haces favor. Primero, solicitar que el CGD haga un nuevo punto de acuerdo para que el Comité Ejecutivo, y mejor dicho, el STAUS, exija a la universidad que demande al ISTESON por incumplimiento en las prestaciones de servicios médicos establecidos en el convenio Unison-ISTESON. Algo se ha venido haciendo, pero consideramos que hay que retomar el punto y hacer un reclamo con mayor fuerza. Punto número 2, lograr un punto de acuerdo en el CGD para que se demande por las vías legales conducentes al ISTESON, tanto para el cabal cumplimiento de los servicios médicos completos y oportunos a los que los maestros universitarios tenemos derecho, así como el pago de pensiones el día 1 de cada mes o el día hábil anterior. Y retomo, arbitrariamente la Junta Directiva del ISTESON acuerda un calendario de pagos de pensiones que en un mes puede ser el día 4, en otro puede ser el día 6, en otro puede ser el día 8, cuando el inicio de nuestra vida como pensionados es el día 1 de un cierto mes y a partir de ahí deberían de ser los pagos. Es el reclamo. Siguiente. La propuesta 3 se trata también de lograr un punto de acuerdo en el CGD para que se demande al ISTESON ante instancias de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, por no otorgar los servicios médicos completos y oportunos y eficientes a los maestros universitarios. Punto número 4. Tener presencia de pensionados y jubilados en las reuniones que se programen para revisar la problemática del ISTESON, entre la dirección del instituto, el STAUS, el Consejo Sindical Social y Permanente del Estado de Sonora, incluso ante la propia universidad. Siguiente, por favor, Hugo. Propuesta número 5. Impulsar que el STAUS y la Unison exijan al ISTESON el cabal cumplimiento de los servicios convenidos para los universitarios derechohabientes, particularmente el abasto suficiente cuanto antes de medicina a las farmacias y hospitales de la institución, así como, y subrayo, la implementación de un mecanismo que permita constatar dicho abasto. Y lo planteo porque ante la opinión pública se habla de que este abasto tiene un porcentaje superior al que realmente está en las farmacias. Punto número 6. Exigir la actualización de la infraestructura médica de hospitales, clínicas y laboratorios de ISTESON, materiales como ropa de cama, mobiliario, equipo de monitoreo de signos vitales, instrumentación de quirófanos, reactivos, etcétera. Para lo que sería también muy conveniente implementar un mecanismo que permita constatar su actualización. A nosotros, como delegado de pensionados y jubilados, nos han comentado compañeros, compañeras, que estando ya hospitalizados, algunas operaciones se han detenido por falta de material quirúrgico y eso realmente luego no sale a la luz pública. Siguiente, por favor. Propuesta número 7. Impulsar la reducción de los tiempos de atención médica con especialistas a no más de un mes y, dependiendo del estado de salud del paciente, a no más de una semana para casos urgentes, eliminando en todos los casos posibles la consulta con un médico internista. Ustedes saben que para llegar con un especialista tenemos que tener primero la autorización de un médico general, pasar por un médico internista, hasta después, a los meses, llegar con un especialista que es el que nos
finalmente nos atendería. Por último, propuesta 8, que se inicie el trámite administrativo pertinente para que sea retirado el cobro inconstitucional que ISTESON viene haciendo a pensionados por servicio médico de un 7% de su pensión. Actualmente a los activos, si mal no recuerdo, se les cobra un 5.5%, pero a todos, ni pensionados ni activos, el ISTESON nos cumple con el servicio que se nos debe dar. Y planteo que, ya sea que el propio Estado lo lleve ante el Congreso del Estado, o que sea una iniciativa que parta del gobierno estatal hacia el Congreso estatal, impulsado por estados más ISTESON. He comentado que este cobro se había prometido hace 6 años en la campaña de la anterior gobernadora y pues, como saben, nos quedó debiendo. La última, Hugo, por favor, y me despido agradeciendo su atención y dejo para cualquier intercambio mi correo a su disposición. Gracias. Gracias, compañero Enrique Hugues Galindo, por su presentación con puntos para la agenda de prestaciones sociales y de la salud. Continuamos pues con nuestro compañero Eusebio Flores Barraza. Presenta su ponencia con nombre Demanda de pensionados y jubilados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncia del impago, falta de medicamentos y crisis en el sistema de salud nuestro. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, atendiendo a los prolegómenos, ¿no? Pues felicito al Comité Ejecutivo, particularmente al Estado, ¿verdad?, por permitirnos lanzar propuestas a veces que pueden ser muy soñadoras, ¿verdad?, pero que creemos que tienen sustento jurídico. Si por favor ahí, por favor, Hugo, pones ahí la presentación, porque la sola presentación pues causa así como un poco de miedo, ¿no? Porque se trata de demandar, ¿no? Y ya ve que cuando se negocia, pues las demandas no deben de estar presentadas. Sin embargo, el hecho de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es propiamente por el solo hecho de terminar con una negociación, porque realmente lo puede hacer cualquier persona, ciudadano común o incluso una persona en nombre de representación de otra, ¿no? Independientemente del organismo en el cual se encuentre involucrado. El elevar una petición de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un mecanismo que no es nuevo, ¿no? De hecho, tiene 35 años ya en operación, nada más que realmente se desconoce su implementación, sobre todo porque generalmente nos acostumbramos a presentar demandas dentro del derecho interno. Me preguntaba precisamente hoy en la mañana un académico, me decía, bueno, ¿y por qué en lugar de ir a la Comisión Interamericana, pues no la presentamos aquí ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pues por la simple y sencilla razón de que los titulares, y eso habla por todos, pues tienen mutilado el dedo flamígero, ¿no? Es decir, pues no va a avanzar, no va a poder caminar una demanda, una presentación de un caso, porque es contra el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la medida cautelar tiene que presentarse ante un organismo internacional. ¿Qué significa el presentar una medida, o qué es una medida cautelar, no? Debíamos de empezar por ahí, ¿verdad? Pues es un mecanismo de protección que existe en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son dos instancias, ¿verdad? La comisión es una instancia mediadora, digamos conciliadora, que hace recomendaciones, y la Corte es un tribunal formal del cual formamos parte, el Estado mexicano forma parte desde el 98, 99,
cuando aceptamos la competencia contenciosa de este organismo internacional. México le estuvo dando muchas vueltas, ¿verdad? Tratando de evadir, por supuesto, el que el tribunal fallara en contra, y por fin ya en el 2014 aceptó lisa y llanamente, eliminó cualquier reserva para que pudiera ser condenado, obviamente, que es algo que no quería que le pasara, por la violación flagrante de derechos humanos, ¿no? No me voy a detener mucho a hablar sobre qué son los derechos humanos y estas cosas, ¿verdad? Porque tampoco es una clase, aunque ganas tengo de darlas, ya que tengo 2 años de jubilado, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿verdad? Simplemente voy a hacer mención de que hay 2 instrumentos que se tienen que hacer referencia en estas medidas cautelares, porque pues son los que más impactan sobre la crisis que tenemos. Uno de ellos es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José, que desde 81 ya es derecho positivo en nuestro derecho mexicano, y la otra es el famoso Pacto de San Salvador, que es de 98-99, ¿no? Y que también tiene una ampliación sobre la progresividad y la indivisibilidad de los derechos humanos, ¿verdad? Volviendo a retomar la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué serviría una medida cautelar que tomaría, en todo caso, un individuo, un grupo de personas, el mismo organismo sindical? Pues serviría para 2 cosas muy importantes. Una que es la de tutelar y la otra es de ser una garantía de que no se repitan los actos emanados de la autoridad. Entonces se tutelan los derechos, ¿verdad? Por razón de que hay una transgresión atendiendo a la gravedad, el daño causado y la urgencia, y se presenta la medida. Y segundo, cautelar para que me proteja, ya que de lo contrario sería pues un daño irreparable, ¿no? Si se llegara a continuar. Entonces es tutelar y cautelar, digamos, ¿no? El mecanismo, pues, digamos, no tiene mucha complicación, aunque pues dicen que tiene que ser llenado por abogados, pero si uno lo revisa, pues realmente no es así, ¿no? No está hecho para que sea llenado por un abogado. Tan es así que se ingresa. Si ustedes entran a la página, como está ahí, Hugo, que nos está mostrando ahí, en la página de la OEA hay una pestaña que dice medidas cautelares, ¿no? Ahí se registran ustedes y les va a pedir, ¿no? Y les va a enviar la misma comisión una contraseña, la cual les va a servir para iniciar el mecanismo de peticiones. Aquí es de 2 tipos. Si le pone ahí en la pestaña, Hugo, va a ver que hay peticiones formales que pueden ser, por ejemplo, por pues asuntos penales relativos a la violación de la garantía de audiencia y esas cosas que suceden en los países, grupos vulnerables, auxiles, lo de los yaquis, un asunto por acá en Opodepe, que hay 2 casos, ¿verdad?, que se presentaron hace 2 años, los desaparecidos, algunos de las etnias yaquis y otro en relación con una persona desaparecida en Opodepe. Entonces, generalmente se presentan asuntos de corte penal. Ahora, aquí la pregunta, bueno, el asunto de la crisis en el ISTESON, pues no es penal, ¿verdad? Pero para nosotros como si fuera, ¿no? Porque nos están dejando en un estado de indefensión, ya que la persona a la cual no se le brinda un servicio de calidad está en riesgo de perder la vida, y por lo tanto, para cuando llegue la resolución administrativa del órgano operador, pues realmente le va a llegar a la capilla 3 de la iglesia de San Benito. Entonces, es una situación muy delicada, porque cada quien va a poner la gravedad de su caso. No es, vuelvo, aquí sí habría que hacer una acotación, énfasis agregado, que no es un mecanismo para cobrar pensiones.
porque me oye, maestro, pues no es un mecanismo para cobrar pensión, ¿verdad? Es un mecanismo para salvaguardar derechos humanos relativos con la pensión, si es cierto, ¿verdad? Es decir, si por no pagarme, por el incumplimiento del pago, ¿verdad?, se genera esa crisis de daño a la salud y a la vida, pues es lógico que proceda, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo se endereza ante la comisión, se prevé ante la comisión, se establece, nos pide pruebas, mandan requerir. ¿A quién mandan requerir? Al director del ISTESON, no. Al gobernador, pues indirectamente no, tampoco. Es al Estado mexicano. O sea, quien demandamos en los foros internacionales, salvaguardando las garantías, en este caso los derechos humanos, es el Estado mexicano. Entonces, ese es el responsable directo de lo que pueda pasar o que suceda en esta crisis que nos ha envuelto por largo tiempo, ¿verdad? Igualmente, les decía yo que si ustedes ingresan, no sé cómo andemos de tiempo, un minuto, bueno, en los formatos, ustedes van a revisar que hay son tres apartados, ¿no? El formulario consta de 3 apartados y son muy sencillos, ¿verdad? Les voy a dejar acá para que quieran explorar, ¿verdad? Quieran saber, porque es un mecanismo novedoso que por desgracia no se conoce y puede funcionar por la progresividad y la evolución de los derechos humanos para salvaguardar nuestro derecho a la salud. Pues no sé si... Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Gracias, gracias, maestro Eusebio Flores. Quedo para cualquier... Excelente. Muy bien, muchas gracias, maestro. A continuación, con el tema rescate integral del ISTESON, solvencia financiera, democratización, transparencia y rendición de cuentas, maestro Cuauhtémoc González Valdés. Ah, ok, y el compañero Sergio Barraza también. Sí. No. Vamos a escalonarnos. Muy buenas tardes. Pues agradecemos la oportunidad que se brinda en este espacio. Pues para que te presentes y lo presentes. Buenas tardes, bueno, aquí estamos de nuevo, ahorita presentando una ponencia en relación al ISTESON. Va a iniciar el maestro Cuauhtémoc y yo voy a pues dar la parte de las propuestas. Muy bien, muchas gracias, su servidor Cuauhtémoc González. Pues básicamente ya tenemos, lo decíamos en un foro que se hizo sobre el rescate al caso del ISTESON de hace algunas semanas, hacíamos planteamientos y coincidimos en ese entonces el doctor Sergio Barraza y su servidor en propuestas que hemos complementado y que en este caso pues contextualizamos, ¿no? Básicamente la idea es que en principio dejemos claro algo muy importante en torno al tema del ISTESON. Se habla que es un rescate financiero. Rescate financiero es cuando necesariamente pudiera haberse pensado que el ISTESON navegara o que naufragara por sí solo, por los problemas que los trabajadores o quienes estamos afiliados lo hayamos provocado. Yo creo que aquí no se trata de eso. Yo creo que el concepto más de rescate debe de ser hacer justicia al ISTESON, porque en principio se está planteando por parte de un conglomerado de compañeros y sindicatos y derechohabientes de un rescate. Yo creo que
Más que rescate, el concepto debe de ser que se haga justicia en términos de lo que nos ha robado el gobierno del Estado en los últimos años. Y me refiero robado porque ha extraído, porque el gobierno del Estado y los directivos son los facultados, no nosotros los afiliados, los facultados para estar extrayendo, robando los recursos que nosotros aportamos de manera puntual, porque se nos descuenta por nómina para el ISTESON. Entonces, considero que debemos subrayar que no es rescate, que no es un favor del gobierno del Estado, sea el turno, el signo partidista, el símbolo que sea. Es hacer justicia en términos de que el ISTESON ha sido socavado, ha sido robado, ha sido asaltado por distintas administraciones en las últimas 2 décadas y favorecido por la política opaca, por la política corrupta de los gobiernos que se han tenido en esas décadas. Entonces, hay que ponerle el nombre en términos de que esto no es un rescate, es hacer justicia y en ese sentido hay que subrayarlo, ¿no? Entonces, quiero señalar también que el gobierno anterior, encabezado por la licenciada Claudia Pavlovich y fundamentalmente en las últimas fechas en términos de que fue relevado en la dirección por la persona Pedro Ángel Contreras, y le estamos poniendo nombres porque no se trata nada más de que son instituciones, sino también gente que estuvo al frente y que tomó decisiones, además, abusivas en torno a la administración del ISTESON. Y le ponemos nombre sencillamente porque hicieron una embestida en este periodo, en ese sexenio, donde acusaban a los universitarios, es decir, a nosotros, a los trabajadores en general, de que estábamos sometiendo en el caos a el ISTESON. El problema del desabasto de medicamentos era por los universitarios y algo totalmente falso. Lo declararon, ahí están los medios de comunicación que estuvieron manejando esas versiones, directas declaraciones de la gobernadora, del secretario de gobierno y del entonces director del ISTESON. Entonces, ahí, ¿qué es lo que planteaban? Que nosotros éramos los culpables y hicieron realizaron esa embestida precisamente apoyados con todo el aparato del gobierno del Estado. Y nosotros, ¿qué hicimos? Y lo voy a sintetizar. Hicimos marchas, movilizaciones y, como lo dice el maestro Eusebio Flores, también presentamos demandas. Y esas demandas también prosperaron. Se presentaron solicitudes de amparo para precisamente frenar esa abusiva política desde el gobierno del Estado. Y logramos, fíjense, en una marcha que se realizó en mayo, en esa marcha participamos más de 3,500 universitarios, muchas de quienes estamos aquí participamos y frenamos precisamente la desafiliación que ejerció el gobierno del Estado. Es decir, resolvió el gobierno del Estado, acordó dejarnos sin ISTESON a toda la comunidad. Y además, fíjense, esa política abusiva, ilegal, de querernos jubilar o pensionar al 30% de nuestros derechos el monto. Entonces, lo estoy recordando para que veamos que no estuvimos luchando contra una dirección o un director, estuvimos luchando contra todo el aparato y todo estuvo precisamente la lucha sosteniéndola al Staus y lo voy a decir claramente, que desafortunadamente los sindicatos que se suponía que debían de luchar o apoyar esta lucha, ¿qué hicieron?
se hicieron ojo de hormiga, compañeros. Y supimos que les habló el gobierno del estado, el secretario de gobierno, el que era en ese tiempo el secretario de gobierno, que era el Potrillo. Él les habló directamente para decir que no participaran, que no apoyaran esta lucha del estado. Hasta ese grado fuimos. Además, se nos llevó a auditorías y a una serie de tropelías, precisamente con el afán de golpear al sindicato. Y hasta ahorita no lo lograron, compañeros. Y lo estoy señalando porque lamentablemente mucha gente se fue con la finta de que los universitarios supuestamente éramos los culpables de la debacle del Listezón. Y ahorita estamos viendo que esa herencia está vigente y que le toca al actual gobierno precisamente atender esa situación que le heredó estas administraciones corruptas. Bueno, me dicen que ya quedan 3 minutos, hasta ahí la voy a dejar. Le voy a hacer el uso de la voz al compañero Sergio Barras. Adelante, compañero. Sí, gracias. Pues la idea es presentar una serie de propuestas que tengan como objetivo no solo atender la problemática inmediata, como se planteó por algunos compañeros, sino más bien pensar en mediano y largo plazo. La propuesta 1 y 2 están ligadas porque se refieren a la firma pública de una carta compromiso y la instalación de una mesa de trabajo entre las instancias del gobierno y del Listezón y las representaciones de los sindicatos, que estaríamos buscando una ruta crítica y una serie de propuestas que permitan resolver el tema de manera integral a mediano y largo plazo, que haya una solución, obviamente también a corto plazo. El punto 3 se refiere a posponer los adeudos con proveedores que tiene el Listezón, que se coloquen en un paquete económico aparte para que su atención y cumplimiento gradual posterior y que no afecte en el cumplimiento de las prestaciones que se tienen que otorgar. Un punto 4 que se refiere a la implementación de un programa general de austeridad y de real combate a la corrupción, que incluya reducción de los sueldos de los altos mandos del Listezón, eliminación de canonjías, compra de medicamentos consolidados, etcétera. Un punto 5 que se refiere a etiquetar el presupuesto destinado exclusivamente al abasto de medicamentos para que no se desvíe para otros aspectos. Un 6 que se refiere a que el Congreso del Estado apruebe un presupuesto suficiente para el Listezón que incluya recursos adicionales a las cuotas y aportaciones para hacer frente al déficit que trae la nómina de pensionados. Un 7 que se refiere a opciones para dotar de recursos adicionales permanentes al Listezón, precisamente por este déficit que trae la nómina de pensionados. Un 8 que se refiere a que se acaten los conceptos que establece la ley 38 en sus artículos, que definen que cuando hay un déficit en el Listezón, el gobierno del Estado tiene que poner la diferencia para evitar que se afecten los derechos al no otorgarse las prestaciones correspondientes. 9, que el Listezón cumpla con los preceptos de transparencia y rendición de cuentas a través de una serie de aspectos que estamos proponiendo. Un 10, que se realicen auditorías independientes sobre las finanzas del Listezón, etcétera. Un número 11, que se tomen medidas inmediatas para evitar que se sigan aprobando pensiones abusivas y se revisen las que ya se tienen para ver si se puede dar marcha atrás. Un 12, impulsar la reforma a la ley 38 para democratizar al instituto, logrando tener una representación en la junta directiva y que estas reuniones sean abiertas, entre otros aspectos, para democratizar al Listezón. Un 13, que nuestra demanda de rescate financiero del Listezón, como ya lo señaló Cuauhtémoc, en realidad no es una dávida, sino un resarcimiento, pues, de la afectación que ha hecho el gobierno del Estado por el mal uso de los recursos y patrimonio del Listezón. Bueno, estos son algunos de los aspectos que estamos planteando que se deben de sumar a alguna otra propuesta o propuestas que se puedan tener, pero es importante que podamos generar una mesa de trabajo con el Listezón y el gobierno del Estado con el objetivo de darle una salida a la crisis del Listezón, que no implica nada más lo inmediato, sino hay que pensar en mediano y largo plazo, porque si no, el Listezón no va a tener viabilidad para poder darnos las prestaciones a todos los trabajadores que estamos afiliados ahí al Listezón. Gracias. Muy bien. Gracias por su presentación, maestro Sergio, maestro Cuauhtémoc.